Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Esta es la sesión número 194 de 2020, donde el estudiante Juan Carlos Gómez Miranda va a presentar su trabajo final de graduación titulado Valoración ambiental y análisis financiero de la incorporación de motocicletas eléctricas a la flota vehicular de la Dirección General de la Policía de Tránsito, sede Central San José. Juan Carlos, la mecánica es que tienes máximo 30 minutos para presentar. Después abrimos un espacio de preguntas. Puedes iniciar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Gómez y pues yo vengo a presentarles el trabajo denominado Valoración Ambiental y Análisis Financiero de la incorporación de motocicletas eléctricas a la flota vehicular de la Policía de Tránsito. Ok, producto de la fluctuación que ha habido en cuanto al costo de los combustibles fósiles y el aumento importante que ha existido en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo ha tomado la iniciativa de buscar nuevas alternativas para mejorar esos problemas. El sector transporte ha sido ampliamente evaluado y se ha dicho que aproximadamente 16.2% de las emisiones mundiales son atribuibles a este sector. Toda esta situación ha provocado que comisiones como la Comisión Europea hagan estimaciones diciendo que y propongan medidas como la electromovilidad para solucionar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Costa Rica, por su parte, no se ha quedado atrás. Recientemente firmó el Plan de Descarbonización como Compromiso País 2018-2050, el cual pues toma 10 ejes de trabajo primordiales para lograr una Costa Rica descarbonizada, y pues uno de ellos es la electrificación del sector transporte. En cuanto al gobierno central, pues se creó la Directriz 033, la cual establece que tiene que existir una transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público. A raíz de toda esta situación, pues el objetivo de esta tesis fue analizar una propuesta de incorporación de movilidad eléctrica a las labores de la Dirección General de la Policía de Tránsito, mediante el estudio de factibilidad ambiental y financiero del proyecto, con el fin de que sirva como una herramienta para la toma de decisiones. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue cuantificar el rendimiento y la eficiencia a través de indicadores ambientales y financieros de 10 motocicletas eléctricas en el cumplimiento de la función diaria de los oficiales de tránsito. El segundo fue desarrollar proyecciones de sostenibilidad desde las perspectivas ambiental y financieras, que traería consigo la incorporación de mayor cantidad de unidades. Y finalmente, establecer lineamientos técnicos que contribuyan al desarrollo de procedimientos institucionales que garanticen el uso y operación eficiente de las motocicletas eléctricas. Rápidamente, a manera de antecedentes, cuando se habla de movilidad eléctrica, las personas tienden a pensar únicamente en automóviles. Lo que pasa es que cuando uno evalúa el contexto pues, un poco más grande, ya se da cuenta que esto no es una constante a nivel mundial, sino que más bien la electromovilidad se encuentra balanceada hacia el tema de las motocicletas, ya que hay muchísimos modelos. China destaca como el gran fabricante y usuario a nivel mundial. Sin embargo, Noruega, Islandia, Suecia han hecho muchos esfuerzos para lograr tener una participación importante en ventas de estos vehículos. Y además, la India, debido al volumen de personas que tiene, adquiere año a año muchísimos vehículos, entre los cuales muy gran cantidad son vehículos eléctricos. Propiamente en cuanto a Centroamérica, Costa Rica destaca como el gran exponente en términos de electromovilidad. Y esto, pues, producto porque instituciones como el TEC, el ICE, la UCR, Correos de Costa Rica, entre otras, han tomado muchas iniciativas para lograr incorporar la electromovilidad a sus operaciones diarias. Rápidamente, a nivel de conceptos, cuando se habla de movilidad eléctrica hay que tomar en cuenta que esto pues, se contempla dentro del concepto de movilidad sostenible, cual busca satisfacer las necesidades de acceso a un sitio de manera segura, consistente con la salud humana y con los ecosistemas. Y pues la movilidad eléctrica responde a estas características. Y pues cuando se habla de movilidad sostenible, se le atribuye también a la pirámide de jerarquización, cual toma como principal modo de movilidad pues, los peatones, y de ahí pues, derivan los demás modos de movilidad. Sin embargo, aquí es importante que cuando se habla o se evalúa la movilidad eléctrica, pues de pronto este tipo de tecnologías podría llegar a escalar dentro de la jerarquización debido a las relaciones costo-beneficio por las cuales fue elaborada esta jerarquización.
En cuanto a vehículos eléctricos, bueno, existen 4 tipos. Están los vehículos híbridos, los híbridos recargables, los vehículos impulsados por celdas de hidrógeno y pues ya de los que vamos a hablar en este estudio son los vehículos eléctricos de baterías. En cuanto a las ventajas que establecen los vehículos eléctricos, bueno, existe una reducción muy importante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y ruido. El costo energético pues es mucho menor. La recarga de estos vehículos se puede hacer desde la vivienda. Existe una disminución en los costos de mantenimiento en comparación a un vehículo de combustión. Y pues los motores eléctricos tienen una mayor eficiencia de conversión a energía mecánica. Seguidamente, en lo que a mí me gusta llamar los desafíos que todavía tiene esta tecnología, se encuentra el elevado costo de inversión, además de que presentan una menor autonomía, un mayor tiempo de recarga dependiendo de la tensión suministrada y además su vida útil está condicionada por los ciclos de recarga de la batería. Ok, en cuanto a la metodología, lo primero que voy a describirles son las generalidades del estudio, también llamadas las reglas de juego. Primero lo que se hizo fue hacer una selección de la muestra, pues se tomaron 10 motocicletas eléctricas de la marca Zero Motorcycles y se contrastaron contra 10 motocicletas de gasolina de la marca BMW. Es importante mencionar que estas motocicletas de la marca BMW proceden de un grueso de motocicletas que fueron compradas por la Policía de Tránsito para el año anterior. Ellos compraron 100 motocicletas, por lo cual pues para este estudio se extrajeron 10 y se compararon contra las 10 eléctricas. En cuanto a la delimitación de la zona de estudio, básicamente el estudio se desarrolló en los lugares de San José, Alajuela, Heredia y Cartago en sus delegaciones. También la delegación de Corredor 7, que esto es yendo para el Cerro de la Muerte. La UTP, que es la Unidad Técnica Policial encargada de acciones específicas en carretera. Presidencia, actividades de escolta. Y Corredor 5, eso es la carretera hacia el túnel Surquí. Seguidamente, las consideraciones durante todo el análisis fue que el uso iba a ser de carácter individual, esto para disminuir el sesgo producto de la forma de conducción y además una misma ubicación geográfica durante todo el monitoreo. Importante mencionar que una motocicleta eléctrica se comparó con una de combustión, o sea, se tomó una y se colocó en cada una de las delegaciones. Y también que tuvieran una misma ubicación para evitar el sesgo por la geografía. Y pues el tiempo del estudio se hizo un monitoreo de las unidades durante un periodo cercano a los 5 meses. Ok, voy a describir la metodología por objetivo para que quede más claro, entendiendo que el primer objetivo entonces era la cuantificación del rendimiento y la eficiencia durante el periodo de estudio. Para ello, en cuanto a la manipulación de los datos con las motocicletas, tanto eléctrica de combustión, lo primero que se hizo fue hacer una recolección de datos en campo, para lo cual se diseñaron formularios y se capacitó el personal acerca de qué información tenía que tomar y cómo tomarlo. Posteriormente, se ejecutaron las pruebas de campo denominadas desplazamientos aleatorios. Esto era básicamente poner a que las motocicletas funcionaran con normalidad, únicamente implicando un cambio tecnológico. Y pues de las motocicletas eléctricas se recolectó el kilometraje inicial y final de los recorridos realizados, la disminución de la batería atribuido al recorrido, la duración de la recarga y los comentarios en caso de algún siniestro vial. En cuanto a las motocicletas de combustión, pues se recolectó la información de kilometraje inicial y final del recorrido, los litros atribuidos a este recorrido, el costo de la recarga, incluido en la factura que se emitía, y los comentarios en caso de alguna eventualidad. Ya una vez con los resultados de los datos en campos, fue necesario hacer un análisis de la información, para lo cual se aplicaron pruebas de normalidad y análisis de datos anómalos utilizando la herramienta Minitab. Ya una vez con estos datos filtrados, fue posible obtener el cálculo del rendimiento técnico real, es decir, los kilómetros que una motocicleta de combustión puede recorrer por cada litro y los kilómetros que una motocicleta eléctrica puede recorrer por el uso de 1 kWh, esto específico para las actividades de policía de tránsito. Seguidamente, pues ya en cuanto al cálculo del rendimiento ambiental, lo que se hizo fue una sumatoria en este caso la energía, kilowatt-hora o litros, dependiendo de la tecnología, se aplicaron los factores de emisión, que es la forma de convertir de energía a emisiones, y pues se establecieron los indicadores por kilómetro para poder ser evaluadas entre tecnologías. Seguidamente, se hizo el cálculo del rendimiento de costos. Esto fue definir las variables monetarias que se iban a manifestar durante el periodo de estudio. En este caso fue la gasolina y pues el combustible, la gasolina y la electricidad.
se hizo una sumatoria de los importes energéticos y finalmente se obtuvo el indicador de costo por cada kilómetro recorrido. En cuanto al objetivo 2, que eran las proyecciones de sostenibilidad desde una perspectiva ambiental y financiera, lo que se hizo primero fue establecer una línea base, y esto fue muy importante para saber qué hubiese pasado si no se hubiese desarrollado ningún tipo de proyecto. Entonces, de esta línea base, pues se obtuvo una muestra equivalente y se recolectó información histórica. Y muy importante, se obtuvieron datos comparativos, como les digo, para contrastar la situación, y se obtuvieron supuestos de proyección. En cuanto al método de proyección ambiental, lo primero fue establecer los potenciales consumos. En este caso, para las motocicletas de combustión, se establece que pues, se consumirá en el año siguiente pues, gasolina y aceites lubricantes, y para la motocicleta eléctrica, pues, evidentemente electricidad. Los supuestos de proyección, en este caso, pues fue importante definir los recorridos anuales característicos de cada zona. Esto es decir, yo tenía que poder definir cuánto en promedio recorre una motocicleta en la zona de San José, por ejemplo. Característico basado en datos históricos. Y pues contrastarlo contra el rendimiento real obtenido en el objetivo anterior. Esto pues para obtener la relación de si yo sé cuántos kilowatt hora o litros necesito para recorrer un kilómetro y cuántos kilómetros recorro al año, pues entonces yo sé cuánta energía necesitaré el próximo año. Apliqué factores de emisión y finalmente hice la sumatoria de emisiones con respecto a cada tecnología. Ok, con respecto al método de proyección financiera, lo primero fue la determinación de los costos. Para este caso se utilizaron los costos energéticos, los costos de compensación, pues el MOB desea ser carbono neutral en algún punto, los costos de mantenimiento, seguros y marchamos, y horas laborales invertidas en mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se dice, contrastado también con la teoría y la práctica, que la tecnología eléctrica demanda menor frecuencia de mantenimiento, por lo cual estarán más tiempo disponibles para ser utilizadas en las actividades de policía, y pues esto representará un ahorro para el MOB. Ok, en cuanto al segundo punto, se hizo una proyección de flujo efectivo, para lo cual pues el flujo efectivo fue necesario construirlo. Lo primero fue establecer un rendimiento del flujo efectivo a través de la tasa social de descuento, denominada en 8.31%. Un plazo de 10 años consistente con la vida útil de las motocicletas, por lo menos a lo interno de la institución, una depreciación en línea recta y una inversión inicial diferencial. ¿Y a qué me refiero con esto? No era correcto atribuir el flujo efectivo al monto total de la motocicleta eléctrica, sino que el monto por el cual se corrió el flujo efectivo fue la diferencia entre motocicletas, es decir, el costo extra que yo tengo que incurrir para poder comprar la nueva tecnología. Y luego se utilizaron los indicadores de VAN, TIR, relación beneficio sobre costo y retorno de inversión para evaluar los proyectos. Luego, se definieron escenarios de análisis, es decir, posibles situaciones que ocurren en el tiempo. Lo primero es que la situación se mantenga exactamente igual, que el costo energético no varíe y que el costo en combustible se mantenga constante. Pero existe la variante de que las motocicletas sean usadas en los centros de carga rápida, que pues todos en algún momento hemos visto en carretera, donde la electricidad es un poco más cara y se establece que el costo del combustible podría variar ligeramente. Esto basado en análisis de sostenibilidad, de sensibilidad, perdón. Bueno, ya llegando al tema de las proyecciones, se entiende entonces que el MOB en este momento, bueno, la Policía de Tránsito cuenta con 223 unidades, entonces de las cuales 10 son eléctricas de la marca Cero, 100 son las nuevas BMW compradas, pero aún quedan 113 unidades antiguas, de las cuales pues hay que ponerle atención a estas. Para lo cual se establecieron dos proyectos. Proyecto 1 era, ¿qué pasa entonces si yo sustituyo el 50% de la flotilla por nuevas motocicletas eléctricas? O bien, ¿qué sucede si yo sustituyo el 100% por nuevas motocicletas eléctricas? Como un valor agregado, se construyeron modelos de estimación de indicadores financieros y ambientales. Esto es una forma para lograr generar que los analistas de tanto de la Policía de Tránsito, COSEB y MOB, tengan o se puedan dar una base de conocimiento de cuánto serían entonces las proyecciones ambientales y tal vez estimar algunos indicadores financieros basados en el kilometraje que se estima que una motocicleta podría recorrer, y más o menos estimar cómo entonces le iría al proyecto en caso de querer adquirir más unidades. Bueno, como tercer objetivo entonces se establecieron lineamientos técnicos.
para lo cual lo primero fue necesario hacer una revisión de la documentación existente en el MOB, es decir, revisar los procedimientos institucionales que ya existen, esto para empaparse un poco de cómo es que funciona y cómo están elaborados. Luego era indagar sobre los involucrados en este procedimiento, en este nuevo procedimiento o lineamiento que se tendría que hacer para el uso de motocicletas eléctricas, para lo cual se hicieron entrevistas a los funcionarios. Se adaptaron las tecnologías, adaptar las especificaciones tecnológicas, esto, pues, ver qué necesita la motocicleta eléctrica para poder funcionar bien y poder adaptarlo al MOB, para lo cual se hicieron entrevistas con los expertos, en este caso los proveedores de la motocicleta, y pues redactar una propuesta de procedimiento. Ok, en cuanto a los resultados de discusión, los voy igualmente a presentar por objetivo para una mayor claridad. En cuanto al objetivo 1, recordemos entonces es la cuantificación del rendimiento y la eficiencia. Este gráfico que muestro en pantalla muestra el rendimiento de las motocicletas eléctricas durante el periodo de estudio, en unidades de kilómetro por kilowatt. Vemos que si bien hubo una fluctuación entre motocicletas que pues se esperaba, fue posible establecer que el valor promedio durante las 10 delegaciones analizadas fue cercano a 11.2 más o menos 2.6 kilómetros por cada kilowatt consumido. Este valor fue contrastado contra el valor teórico establecido por el manual, el cual se establece en 12 kilómetros por kilowatt. En este caso, se contrastaron los valores y fue posible obtener que no había una diferencia significativa entre ellos. En el caso de las motocicletas de combustión, la situación fue totalmente diferente. Pues si bien hubo una mayor variabilidad en cuanto a los datos de kilómetros por litro obtenido, fue posible obtener un valor promedio en las 10 delegaciones cercano al 17.7 más o menos 2.3 kilómetros por litro. Ese también fue contrastado contra el valor teórico, pero existieron diferencias significativas y muy marcadas, porque el valor que establece el fabricante ronda los 25 kilómetros por litro. Bueno, y estas fluctuaciones se deben principalmente a que el proceso para lograr convertir la energía química a energía ya mecánica en una motocicleta de combustión es mucho más complejo y está más susceptible a cualquier factor externo, la forma de conducción, entre otros. Entonces esto se debió a la gran variabilidad. En cuanto al rendimiento ambiental, pues lo que se hizo fue igual una comparación entre las motocicletas durante el periodo de estudio. Si ustedes son observadores, ven esa pequeña barra verde en el gráfico y eso muestra las emisiones de CO2 equivalente para la tecnología eléctrica. Y pues la barra amarilla establece igual las toneladas de CO2 equivalente para la unidad de combustible. Y fue posible observar que existieron variaciones muy marcadas. Y el dato más importante aquí fue que se pudo validar que por motocicleta, el uso de una motocicleta eléctrica representa una disminución del 97% en las emisiones en comparación con una motocicleta de combustión. Bueno, en cuanto al rendimiento de costos durante el periodo de estudio, fue posible establecer, bueno, en este gráfico fue posible establecer una comparación en el cual, bueno, en este caso la gráfica azul representa los costos por kilómetro de una motocicleta eléctrica y la barra naranja los costos por kilómetro de una motocicleta de combustión. Fue posible establecer que aproximadamente el uso de una motocicleta eléctrica representa una disminución en costos del 75% en comparación con una motocicleta de combustión. Ok, en cuanto al objetivo 2, que son las proyecciones de sostenibilidad, lo primero que se hizo fue una proyección de sostenibilidad ambiental para el siguiente año. En este caso, se pudo estimar que la compra de las 10 motocicletas eléctricas ¿verdad? Implicará una disminución de aproximadamente 28.85 toneladas de CO2 equivalente. Y esto, pues, si el MOB entonces no hubiese comprado las 10 motocicletas eléctricas, sino que hubiese comprado 10 motocicletas de combustión, pues esto hubiese sido un dato extra que se hubiese emitido. Y fue posible validar que cada motocicleta, en comparación con su análoga de combustión, logra disminuir un valor entonces cercano al 97% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a la proyección financiera, yo les había comentado que se trabajaron dos escenarios. Sin embargo, en este cuadro represento una ponderación entre los dos escenarios para mayor facilidad. Sucedió que en 6 de las 8 delegaciones los resultados no fueron pues positivos, y esto basado en 4 indicadores.
En el caso del valor actual netos, fue contrastado contra el parámetro de cumplimiento que dice que para que el proyecto sea deseable, tiene que ser mayor a 1, al menos, a mayor a 0, perdón, positivo, o al menos igual a 0. En este caso, pues 6 de las 8 delegaciones presentaron resultados negativos en cuanto a este indicador. En cuanto al rendimiento del proyecto determinado por la tasa interna de retorno, decía que la tasa interna de retorno tenía que ser mayor al 8.31 establecido en la tasa social de descuento. Sin embargo, esto no ocurrió en 6 de las 8 delegaciones. En cuanto a la relación de costo-beneficio, esta relación pues tiene que ser al menos 1, que establece que entonces los beneficios son iguales a los costos y se logra al menos una recuperación o una neutralidad en cuanto a la perspectiva financiera. Pero en 6 de las 8 delegaciones esto no ocurrió. Y pues el resultado se terminó de validar con respecto al retorno a la inversión, el cual se estableció en que tenía que ser menor a 8 años. Esto era menor al 80% de la vida útil. Como les dije, en 6 de las 8 delegaciones eso no ocurrió, e incluso en la delegación de la UTP y la del Corredor 5, esto fue el Surquí, superó la recuperación de la inversión, superó la vida útil. Bueno, todo esto en conjunto, entonces, derivó en un resultado negativo desde una perspectiva financiera. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque los ahorros no lograron compensar la inversión. Es decir, que el uso de la motocicleta no fue tanto para que la diferencia en costos o esta brecha en costos lograra compensar la inversión realizada. O bien que la segunda opción es que la inversión es muy alta y las actividades actuales del MOB no logran compensar la inversión. En este punto también quiero mostrar que pues existieron una casualidad de que 2 de las delegaciones presentaron resultados positivos. El caso del estudio en San José y pues en las actividades de presidencia. Es todo producto que en estos lugares el uso de las motocicletas es muy constante y pues recorre muchísimos kilómetros, haciendo que entonces la brecha de costos sea mayor y por ende se logre una recuperación de la inversión. Pero bueno, ¿qué opciones existen para alcanzar la sostenibilidad desde una perspectiva financiera? Para recordarles entonces, desde el escenario 1 en el cual la situación se mantiene igual, lo que se podría hacer es enfocar esfuerzos para disminuir la brecha de costos, es decir, la diferencia entre motocicletas en aproximadamente 1.500.000. Es decir, si la diferencia se encontraba en 6 millones, hacer que esa diferencia no supere los 4.500.000. O bien, aumentar el recorrido en carretera a un valor cercano a los 8.000 kilómetros. Seguidamente, si se plantea con respecto al escenario 2, lo que evidentemente habría que rigorizar las medidas. En este caso, habría que enfocar esfuerzos para que la diferencia en costos no supere en inversión, perdón, no supere los 2 millones de colones, es decir, que entre ellas no haya una diferencia mayor a 4 millones de colones, y o bien que el recorrido no sea mayor a 13.000 kilómetros. Bueno, en cuanto a las opciones para mejorar la brecha, de inversión está adquirir un mayor volumen de unidades, esto por un tema de economía en escalas, bien adquirir otros modelos o buscar fondos internacionales. En cuanto a las opciones para mejorar la brecha de recorrido, se también aplicar planes de gestión de rutas y aplicar o también ampliar el área de influencia en carretera. Ok, en cuanto a la proyección ambiental de costos, fue posible establecer que el simple hecho de haber comprado estas 10 motocicletas eléctricas y las 100 de combustión implicó una disminución de 11% en las emisiones liberadas y una disminución de 22% en los costos operativos para lo que sería la Dirección General de la Policía de Tránsito en cuanto al uso de motocicletas. Sin embargo, también se proyectaron, bueno, con respecto al proyecto 1, que fue sustituir, entonces, ¿qué sucede si sustituimos el 50% de las motocicletas restantes por alternativas eléctricas? Pues lo que se lograría es una disminución del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a la Policía de Tránsito y una disminución del 38% en los costos operativos. Y si bien si el MOB decide ser un poco más osado y pues comprar el 100%, sustituir el 100% de las motocicletas por motocicletas eléctricas, se lograría una disminución en las emisiones del 58% y una disminución en los costos del 52%. Bueno, rápidamente aquí les muestro los modelos de regresión obtenidos de los valores pues ya determinados en campo de van
ITIR en función de los kilómetros recorridos para que ellos se vayan dando una idea de qué sucedería. Igualmente, en cuanto a los ahorros que se podrían obtener, igualmente en función de los kilómetros que recorrería una motocicleta, y las emisiones reducidas, igualmente en función de los kilómetros que recorres, para darse una idea a la hora de realizar un análisis. Por último, el objetivo 3 de establecer lineamientos técnicos, lo primero fue determinar las partes involucradas en el procedimiento, para lo cual se determinó que CITEC, en este caso que son los encargados de control de combustible, los operadores, que son los oficiales, los encargados del Departamento de Control de Combustibles y la CNFL como proveedor de equipos, del servicio, tienen que estar involucrados en el procedimiento. Bueno, en cuanto a los lineamientos destacados como parte de los productos generados, fue establecer que la CNFL ya tiene todo un procedimiento para poder utilizar los cargadores rápidos. Es decir, hay que sacar una tarjeta de radiofrecuencia y hay que hacer una serie de procedimientos que tienen que ser adaptados al MOB. También hay que procurar empezar siempre la jornada con la motocicleta al 100%, esto para evitar algún altercado en carretera. Evitar operar la motocicleta con 0% de batería, esto para evitar que la vida útil de los ciclos de la batería se vaya disminuyendo. Evitar las cargas en los hogares para evitar cualquier problema de conexión o algún cortocircuito, y pues adaptar el procedimiento de carga, porque igualmente la CNFL y otros entes han determinado el procedimiento de cómo tienen que cargarse o utilizarse esos cargadores rápidos. Entonces, adaptarlos a las labores oficiales. Y ya por último, pues tiene que seguir dándose el monitoreo continuo, para lo cual se tiene que seguir recolectando la información de recargas, de porcentaje de baterías al inicio y final, atribuidos a cada recorrido, el tipo de carga, es decir, si se cargó en la casa, que no debería, si se cargó en el MOB, si se cargó en la Dirección General de la Policía de Tránsito, pues en otro lugar, o en los centros de carga rápida. Y finalmente, pues igual seguir reportando las averías y darle solución con la mayor prontitud. Pues ya como conclusiones, la incorporación de las 10 motocicletas y las 100 motocicletas de combustión nuevas implicó entonces una reducción del 11% en las emisiones globales de la flotilla. Las motocicletas eléctricas presentaron un rendimiento de 11.2 más o menos 2.6 kilómetros por kilowatt, y las de combustión de cercano a 17.7 más o menos 2.3 kilómetros por litro. Se estimó que el uso de una motocicleta eléctrica implica una disminución del 98% en las emisiones liberadas en comparación con una de combustión. Los costos energéticos de una motocicleta eléctrica representan una cuarta parte de los de una motocicleta de combustión. Los amplios beneficios ambientales, el ajuste con los aspectos técnicos a las necesidades del MOB y además la existencia de medidas para mejorar la factibilidad financiera permiten inferir un potencial de sostenibilidad del proyecto. Se requiere alcanzar una brecha máxima entre inversiones cercanas a los 4 millones de colones entre tecnologías para lograr una factibilidad financiera. La renovación pronta de la flotilla y además la compra en bloques numerosos permitirá disminuir los costos y además disminuir la complejidad logística del mantenimiento. En cuanto a la última conclusión, que es implementar los lineamientos identificados en la práctica permitirá el monitoreo continuo y además el uso eficiente de los equipos para las actividades policiales. A modo de recomendaciones, bueno, pues es importante seguir dándole seguimiento darle más monitoreo a las unidades para ver cómo se desempeñan en función del tiempo y además para ver el deterioro de las baterías. Es importante extender la zona de estudio para ver cómo se comportan en diferentes partes del país. Además, es necesario monitorearlas en zonas rurales ante condiciones geográficas totalmente atípicas e incluso condiciones climáticas atípicas a todo el territorio nacional. Priorizar la pronta renovación de la flotilla y priorizando que sea de manera homogénea, es decir, para evitar que el bloque que ya se compró se desactualice y procurando que las nuevas al menos sean de la misma marca, año nuevo. Desarrollar prácticas de gestión de flotillas, esto para aprovechar al máximo las tecnologías, es decir, ubicarlas donde realmente se necesitan, dar capacitación constante a los oficiales, esto para que ellos estén muy enterados de cómo utilizar constantemente de manera eficiente las motocicletas y además sobre los mantenimientos preventivos que tienen potencial de ser realizados a lo interno de la institución y no depender de otras empresas. Y por último, y muy importante, es necesario complementar este estudio con un análisis económico-social, el cual pues toma en cuenta temas de eliminación de distorsiones de mercado,
y le da un mayor peso al tema de los beneficios para lograr generar un criterio más sólido en cuanto a la factibilidad económica de seguir aplicando proyectos con electromovilidad. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces inicio al periodo de preguntas.